Muy buenas noches, amada iglesia. Damos gracias a Dios por este servicio del día miércoles, en la que realmente pues podemos estar congregados de una manera virtual por el momento, en donde alabamos a nuestro Dios. Tenemos un tiempo para adorar también y ahora pues también pues vamos a recibir su palabra. Pues aquellos que realmente nos gozamos de estar en la presencia del Señor, anhelamos pues estos tiempos. Ya próximamente, pues tal vez en los próximos meses, eh, posiblemente tengamos noticias de poder estar congregando de una manera presencial en los diferentes lugares en donde Dios pues ha permitido que podamos contar con cierta infraestructura que permita pues albergar a muchos hermanos para deleitarnos y todos juntos alabar y bendecir a nuestro Dios. Así que oremos por eso, oremos. Es un momento difícil por el cual pasamos, pero hay que someternos a lo que nuestras autoridades pues disponen. Mientras tanto, pues estaremos de una manera virtual alabando y glorificando a nuestro Dios. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues estamos en tu presencia, dándote gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que siempre nos das de poder aprender más de ti, Señor. Bendito seas, alabamos tu nombre. Tú eres Jehová de los ejércitos. Tú eres el Yon, tú eres el Altísimo. Tú eres el Jireh. Tú proveíste a Jesucristo, Señor, en el cual pues satisfaces todas las necesidades de los hombres. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pues te damos las gracias y te pedimos que te enseñorees en todo lo que hablemos en esta noche. Todo principalmente con el propósito de exaltar, bendecir y glorificar tu nombre. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a continuar con estos miércoles estamos comentando un poco sobre el Salmo 119 y el Salmo 119 pues es un himno pues a la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a leer el verso 2 en esta noche. Y el salmista nos dice en el Salmo 119, el verso 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón te buscan, ¿no? Ah, estamos hablando sobre la verdadera felicidad. En el mensaje anterior hablamos sobre la verdadera felicidad, y porque en el verso 1 nos dice que la verdadera felicidad son los que andan en la ley de Jehová. Pues ahora, pues complementa que la verdadera felicidad son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan a nuestro Dios. Entonces, cuando revisamos las escrituras, pues cuando revisamos, meditamos un poco sobre este versículo, dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, ¿a qué testimonios se refiere? ¿No? Y es que siempre dijimos de que cuando encontramos una palabra que queremos encontrar su significado en las escrituras, pues tenemos que remontarnos cuando aparece por primera vez. Y pues cuando revisamos esta palabra, testimonios, vemos de que esta palabra pues se aplica a los 10 mandamientos, a esos 10 mandamientos que fueron escritos pues en tablas de piedra por nuestro Dios. Y eso está en Éxodo, en el capítulo 31, el verso 18. Y nos dice, y dio, y dio, y dijo Moisés, no, perdón, y dio Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escrito con el dedo de Dios. Entonces está refiriéndose a los testimonios, o sea, a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. Conforme fue avanzando toda la relación,
toda la revelación divina, pues que se manifestó porque todos sabemos de que Moisés recibió, son 613 instrucciones, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, pues toda la revelación divina vino a ser conocida, pues, como los testimonios de Dios. Y eso también está escrito en el Deuteronomio, en el capítulo 4, los versos 40, del verso 45. Y nos dice, estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, cuando hablamos de testimonios, estamos refiriéndonos pues a toda la revelación divina. Hoy, pues, lo encontramos en toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, los testimonios se está refiriendo pues a toda la Biblia. Ok, entonces tenemos que entender algo muy claro. Cuando Dios escribe los mandamientos, sus mandamientos en las piedras y al mismo tiempo se las entrega a Moisés y Moisés las exhibe públicamente. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Es que Dios estaba dando testimonio de que los 10 mandamientos constituían pues su voluntad para el pueblo escogido por Dios. eh, en los testimonios estaba manifestando, pues, cómo quería que el pueblo de Israel se comportara. Es como que estaba dándonos, pues, el mapa, ¿no? De cómo vivir esta vida, las instrucciones de cómo vivir esta vida. Ah, hoy, por ejemplo, cuando nos queremos movilizar en los automóviles, quienes tienen automóviles y tienen también los celulares y los diversos aplicativos, pues a veces apretamos el Google Maps o de repente el Waze y ponemos la dirección a donde queremos ir inmediatamente, pues la aplicación nos dice dobla a la derecha, a la izquierda, camina por aquí, das por el otro lado y nos lleva en el menor tiempo posible a ese lugar en donde también pues nos evita ir por los lugares donde hay tráfico o algunas dificultades, ¿no? Entonces ese es un manual perdón, son instrucciones que nosotros si las seguimos muy bien llegamos rápidamente y no nos perdemos. Pues igualmente, las escrituras, pues eh, las escrituras simplemente constituyen la voluntad de Dios, ¿no? Para cada uno de nosotros. En ella nos está indicando cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. O sea, vivir conforme a los testimonios de Dios es pues obviamente vivir bajo su bendición. Y eso mismo nos dice en Deuteronomio, en el capítulo 28, cuando revisamos los primeros 14 versículos, dice, y que si tú obedeces y guardas los mandamientos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones, todas estas bendiciones, ¿verdad? Entonces, vivir conforme a los testimonios de Dios, pues como que nos coloca pues en esa esfera, en esa carpa en donde vamos a recibir pues las bendiciones de Dios. Ese pues es el camino a la verdadera felicidad, obedecer las escrituras, ¿no? Ah, bien, cuando se trata de los testimonios de Dios, hay muchos que comienzan a argumentar y decir, pero la Biblia fue escrito por hombres, ¿por qué debemos hacer caso si fue escrita por hombres? ¿No? Hay muchos que expresan eso. Si bien es cierto, pues fueron escritos por hombres, pero estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. Y una prueba de ello es que todas las escrituras, pues vemos de que son diferentes personas que lo escribieron de diferentes estratos sociales, de diferentes ocupaciones. Ha habido reyes, ha habido también pastores, ha habido profetas,
mm, ha habido personas a quien Dios los llamó, los utilizó en determinados momentos, pero todos, en absolutamente todos, coinciden y no hay ninguna duda al respecto porque todos apuntan a Jesucristo. No hay ninguna duda al respecto. ¿Y cómo puede darse eso? Pues simplemente fueron inspirados por Dios. Entonces, ese argumento que dicen que fue escrito por hombres y que no debemos obedecer, pues no tiene sustento alguno. Dios fue quien inspiró y guió a los autores humanos para que expresaran lo que Dios quería que dijeran. Ok, entonces el testimonio, las escrituras nos dice que debemos guardar los testimonios. ¿Y qué es guardar? Guardar, pues, implica valorar la palabra de Dios. O sea, guardarla como un tesoro. A eso se está refiriendo. Pero también guardar significa ponerla por práctica en nuestras vidas. O sea, hacerla viva, ¿no? En nuestras actitudes, en las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, guardar significa valorar, considerar en alta estima los testimonios de Dios, pero al mismo tiempo, pues, aplicarla a nuestra vida. Ahora bien, entonces, ¿cómo valorarla y cómo aplicarla a nuestra vida? Pues para hacer eso necesitamos conocer las escrituras. ¿Cómo vas a valorar algo que no conoces? ¿Cómo vas a poner en práctica algo que no conoces? Entonces, para guardar las escrituras, que implica valorar y poner por obra, tenemos que conocer. Entonces, llegamos a la conclusión de que para guardar debemos, pues, tener tiempo para leer y estudiar las escrituras. En el Salmo 19:10 nos dice, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que la miel y la que destila del panal. Así son las escrituras, ¿no? Entonces, ante todo esto, creo que me amerita una reflexión en este momento. ¿Y cuál es esa reflexión? ¿Cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios? ¿La estamos valorando? ¿La estamos obedeciendo? Y es más, ¿tenemos interés por conocerla? Creo que son preguntas que, bueno, yo sé que en este momento tú las debes de estar respondiendo, ¿no? En tu mente, si verdaderamente estás valorando las escrituras, si verdaderamente las estás obedeciendo y si estás poniendo pues todo el empeño para poder conocerla, conocerla, cómo vas a valorar, cómo vas a obedecer si no conoces. Entonces es importante tener un tiempo para leer las escrituras. Eh, la obediencia La obediencia a la palabra de Dios, pues es el resultado de buscar a Dios. Ah, es el resultado de gozar, pues, una comunión con Él. Por eso el salmista decía, con todo el corazón debemos buscarlo, con todo el corazón. ¿Por qué? Porque la obediencia es el resultado de esa comunión, porque cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, pues de Él viene y proviene la fuerza, de Él viene la sabiduría, de Él viene pues el ejercicio mismo del dominio propio que Él ha dado en nosotros, pero eso es desatado en esa comunión que nosotros tenemos con Él. Ahí somos fortalecidos, ahí somos pues levantados y al mismo tiempo pues animados a seguir perseverando en nuestra fe y uh, en nuestra vida, ¿no? En nuestras acciones, perdón, en nuestras acciones mientras estamos en esta vida. Pues Dios es la fuente de la felicidad. En Salmos, cuando revisamos todos los Salmos,
hay muchas expresiones del anhelo de estar en la presencia de Dios. Vamos a revisar algunos. Por ejemplo, el Salmo 27:4, que es lo que expresaba David. Una cosa he demandado a Jehová, esa buscaré, que esté yo en casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Entonces aquí el salmista pues nos dice, una cosa he demandado, Señor, una cosa solo quiero, que pueda estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. En otras palabras, pues yo quiero, una cosa he demandado, yo quiero estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Es el salmista, expresaba esa necesidad, esas expresiones de anhelo de estar siempre en la presencia de Dios. Y esto también lo podemos revisar en el Salmo 42, los versos 1 y 2. Y dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues el salmista también decía, si yo no estoy en tu presencia, si yo no, pues voy a estar en esa comunión contigo, no voy a, no voy a saciar mi sed y por tanto moriré, en otras palabras, está indicando. O sea, lo está relacionando pues con el agua, la presencia de Dios. Y el agua pues es muy importante en la vida del hombre, ¿no es cierto? Entonces, pues aquí vemos expresiones de anhelo de estar buscando de la presencia de Dios. Y esto es lo que nos debe motivar continuamente estar buscando de la presencia de Dios. Estos autores, los que escribieron los salmos, por experiencia propia, sabían que la felicidad terrenal se hallaba pues en buscar la presencia de Dios y andar con Él. Entonces aquí nos encontramos pues para poder conversar un poco sobre lo que es la idolatría. ¿Por qué? Porque muchos comienzan a buscar de la presencia de Dios, pero se desvían y comienzan a estar buscando ídolos, pensando que en ese ídolo está Dios, ¿no? Entonces comienzan a inclinarse, comienzan a hablarle a quién, a ese ídolo, pero Dios está en tu interior, Dios está en ti, tú eres templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, la idolatría no solamente deshonra a Dios, sino que también nos deja vacíos y nos deja tristes, porque expresamos y no encontramos respuestas a ello. El mismo Jeremías también lo expresó en las Escrituras. En Jeremías 2:13 dice lo que Dios le está indicando a Jeremías y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. O sea, dos males le dice Dios a Jeremías. ¿Y cuáles son esos dos males? Esos dos males. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, y eso sucede cuando uno va a la idolatría, ¿no es cierto? Inclinas ahí y dejas la fuente de agua viva, ¿quién es? Pues Dios mismo. Lo dejas a un lado y te inclinas hacia la idolatría en donde tú estás clavando, tú te haces tus propias cisternas y en esas cisternas no hay agua, no hay palabra de Dios, no hay vida ahí, ¿no? Es por eso que muchas personas después de experimentar y después de seguir a los ídolos, reflexionan su vida. Y eso nos ha pasado a cada uno de nosotros, hemos reflexionado y nos hemos dado cuenta que nada bueno ha traído, sino que cosa, tristeza y un profundo vacío en nuestro corazón. Porque en nuestro corazón Dios diseñó al hombre de tal forma que hay un espacio dentro de todo nuestro ser que solamente puede ser llenado por Dios. Y cuando Dios no está ahí, entonces el hombre trata de llenar ese vacío y lo llena pues a través de la idolatría, lo llena a través del sexo, lo llena a través de las drogas, lo llena a través
está llenando un vacío que hay en el corazón y que solamente puede ser llenado por Dios. Entonces, cuando sucede ese como hijos pródigos, pues debemos volver a Dios y debemos buscarle de todo corazón. Y vuelvo a repetir, ese es el camino para la verdadera felicidad. Entonces, surge una pregunta o que debemos aclarar, ¿no? ¿En qué consiste buscar a Dios? Pues bien, este verbo buscar en el hebreo, que es darach, significa caminar, frecuentar. O sea, y de ahí se deriva la idea de seguir, la idea de ir tras y la idea de buscar. Ahora bien, entonces, con estos conceptos, buscar a Dios significa ir tras Él, frecuentarlo en ese lugar secreto donde nos acercamos a Dios y tenemos esa comunión con Él. En Mateo 6:6, pues nos dice que cuando pues oremos, entremos a nuestro aposento, no entremos a nuestro cuarto, cerremos la puerta, porque Dios quiere tener una intimidad contigo, ¿no? En donde tú puedes abrir tu corazón y expresar, pues, todo lo que hay en ti y poder conversar con Él. Ahora bien, nosotros, cuando buscamos a Dios o cómo buscamos a Dios, como dijimos, uno, en oración. Cuando estás en ese lugar en donde tú lo has destinado para estar en la presencia de Dios. Puede ser en tu sala, puede ser en tu cuarto, puede ser en un sitio que tú hayas establecido especial para la oración, etcétera, etcétera. Donde tú quieras. Pero tú buscas ahí en oración. Tú buscas a Dios cuando lees las escrituras. Tú buscas a Dios cuando tienes tiempos de meditación. Cuando tú, por ejemplo, estás leyendo las escrituras y meditas y dices, esto, esto me falta a mí, esto me falta, esto yo estoy cometiendo estos actos, esto tengo que corregir. Cuando estás aplicando la palabra de Dios, cuando estás meditando las escrituras, ahí estás buscando de Dios y también buscas a Dios en el silencio. Es importante apartarte de todo, ¿no? Para poder estar centrado un momento en las cosas de Dios, en el silencio. Escuchamos a Dios en ese momento en que tú haces un paréntesis en tu vida y dices, bueno, hoy voy a buscar de Dios. Pero por otro lado, también cuando puedes estar buscando la presencia de Dios, y haces todos los intentos por hacerlo y te das cuenta que no sientes la presencia de Dios. ¿Y por qué no sientes la presencia de Dios? Pues pueden ser por tres motivos. Uno, por pecado. Puede ser que haya un pecado que no esté arrepentido. Otro puede ser por las preocupaciones. O sea, tal vez estás tan abrumado en la preocupación o en la circunstancia que tú estás atravesando, que te estás centrando pues en la circunstancia y no quien es más grande que la circunstancia, quien es nuestro Dios. Entonces, por eso no puedes sentir su presencia. Y por otro lado, también está el bulicio del mundo. No puedes estar buscando de Dios, no puedes encontrarlo porque pues necesitas un tiempo aparte, porque de repente estás buscando del Señor en el sitio y en el momento y ni en la hora adecuada, que suene el teléfono, que te llama uno, que te llama el otro. Entonces no tienes ese tiempo de intimidad con Dios. Es importante hacerlo. Entonces un poco apartarte del bullicio del mundo. Ahora, cuando nosotros nos sentimos de la presencia del Señor, en vez de desanimarnos y dejar de orar, debemos buscarlo pues con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque hay una recompensa para hallarlo. Realmente, mi querido hermano, vale el esfuerzo de poder realizar esa búsqueda porque encontrarás recompensa. ¿Qué significa? Pues buscarle de todo corazón. Es otra de las preguntas que tenemos que responder, porque esto nos dice el salmista, que tenemos que buscarlo con todo el corazón. ¿Y qué es buscarlo de todo el corazón? Y primeramente implica
buscarlo sinceramente, honestamente buscarlo al Señor. Hay unos que lo buscan solamente al Señor cuando tienen problemas. No, muchas veces les digo, el Señor no es una farmacia en donde solamente cuando te duele algo quieres acudirlo ahí. Entonces, eso muestra pues un interés de parte tuyo. No debemos buscarlo al Señor, por eso es que no lo encontramos, por eso es que no sentimos su presencia, porque lo buscamos de una manera interesada. Otros lo buscan a medias, ¿no? Empiezan a buscarlo, pero al no encontrar esa respuesta inmediata que están buscando, se desaniman. Entonces también abandonan esa búsqueda del Señor. Esto no lo buscan de todo corazón. Y otros también se acercan al Señor y lo buscan de una manera hipócrita. Y eso lo resaltó Isaías en el capítulo 29, el verso 13, y nos dice las escrituras, miren lo que Dios le dice a Jeremías que escriba, dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hay muchos que se acercan así, dicen mi Dios, todo, pero expresan de labios en donde incluso sus vidas no reflejan lo que ellos están proclamando y están viviendo hipócritamente y Dios lo sabe. Ah, Cuando revisamos el libro de Génesis, vemos que a Caín y Abel se presentaron al Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Dios miró a Caín y su ofrenda. Y vio también a Abel y su ofrenda. Entonces, ¿Dios qué mira? Dios mira tu oración, tu sacrificio, pero también ve tu vida, tu vida. Entonces puede ser que de repente estés honrando al Señor de labios, pero tu corazón puede estar lejos de Él. Tenemos que buscar a Dios con todo el corazón, sinceramente. Por otro lado, buscar al Señor implica pues poner todo nuestro esfuerzo en esa búsqueda interna. En Primera de Crónicas 16:11 nos dice, buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. No un momento, no solamente pues un día o un día a la semana, no, continua, permanentemente hay que buscar y eso implica un esfuerzo. Eh, es como quien dice tener una desesperación por hallar a Dios. Es sentir que tu vida no vale nada. Es sentir que tu vida no tiene sentido si tú no encuentras a Dios, si tú no estás buscándole a Dios, ¿no? Eso es buscarlo a Dios con todo el corazón. Y para esto también, pues buscarlo al final implica un sacrificio personal. Tienes que estar dispuesto a pagar un precio, tienes que dejar algo, ¿no? Quizás tienes que dejar ese momento de estar mirando esa serie, esa película que de repente tanto te gusta, o de repente pues tienes que estar, levantarte temprano para buscar de la presencia de Dios. Hay un costo, hay un precio, hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que dejarlas a un lado, ¿no? Y esta actitud es la que honra a Dios. Entonces, el buscar a Dios con todo el corazón es lo opuesto, pues, a la idolatría. Cuando tú buscas a Dios con todo el corazón, pues, Él está preparando en ti, pues, uh, tu corazón para recibir nuevas manifestaciones de Dios en tu vida. Buscar a Dios pues implica que conozcas su nombre. Buscar a Dios implica que tengas amor por un deseo profundo por su palabra, por conocer su palabra. Buscar a Dios implica
pues buscar su rostro, o sea, la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Buscar a Dios implica buscar la fuerza de Él en tu vida para mantenerte firme en, en los caminos mientras estamos en esta vida. Buscar a Dios implica pues poner por obra los mandamientos, sus preceptos. Buscar a Dios pues implica también buscar su reino, pues en Mateo nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar a Dios implica pues la manifestación de su reino. Y ese reino que tú lo ves de repente, que estás pensando que va a ser en la tierra, en el cielo, pero no, lo podemos vivir aquí en la tierra. Buscar a Dios implica pues conocer a Cristo. Buscar a Dios implica honrar todo lo que de Él viene. Buscar a Dios implica la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque de otra manera no puedes acercarte a su presencia, porque solamente creyendo en la obra de Cristo tú eres justificado, ¿no? Tú eres perdonado para poder entrar en la presencia del Señor y tener esa comunión. Y ese es uno de los grandes beneficios de la cruz, porque a través de la obra de Cristo, cuando nosotros nos acogemos a la obra de Cristo, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Pues buscar a Dios implica también que anhelemos la ciudad de Dios que ha preparado para cada uno de nosotros. Entonces, buscar a Dios no es fácil, no es fácil, pero está en disponer nuestro corazón y esto al mismo tiempo pues implica dejar todo pecado. No podemos buscar a Dios con todo el corazón si tenemos un pecado que no ha sido arrepentido en nuestras vidas. O sea, si nosotros estamos viviendo en pecado, si hay un pecado que deliberadamente lo vienes practicando, no podemos buscar a Dios con todo el corazón mientras tengamos un pecado no arrepentido en nuestras vidas. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, los versos del 12 al 15, tenemos una hermosa descripción de la manera en que el pueblo de Dios preparó su corazón para buscar a Dios. Vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, los versos del 12 al 15, y dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, sea grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y al son de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de ese juramento, porque de todo corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Realmente, pues aquí nos está explicando, las escrituras nos habla, pues de cómo debemos buscarlo de todo corazón, en donde también pues nuestra voluntad debe ser inclinada a buscar a nuestro Dios. Entonces, con todo lo que hemos estado conversando, pues podemos hacernos preguntas y aplicarlas y reflexionar sobre nosotros mismos. Nosotros estamos buscando verdaderamente a Dios de todo corazón. ¿Estamos haciendo esto? ¿O simplemente pues nos contentamos con venir y escuchar un mensaje el miércoles, el viernes o el domingo y no lo buscamos intensamente? ¿Estamos dispuestos también a pagar el precio para buscarlo de esa manera, como Él quiere? ¿Estamos dispuestos? ¿Estás dispuesto a sacrificar de repente media hora de tu sueño? ¿Estás dispuesto a sacrificar pues ese programa de televisión que estás mirando?
estás dispuesto a sacrificar pues un momento en tu vida en donde tú puedas abrir tu corazón y buscar al Dios de la vida. Recuerda que buscar a Dios es sentir que algo te falta, es sentir que verdaderamente sin la presencia de Él no podemos vivir, es darnos cuenta de que si no estamos en su presencia, pues nuestra vida no tiene sentido. Estamos reaccionando así. Aunque nos cueste buscar a Dios, déjame decirte que las recompensas son múltiples. En primer lugar, uno de los grandes beneficios cuando nosotros buscamos a Dios es que cuando lo hallamos vamos a tener una comunión íntima y profunda con Él. Y ese debe ser el anhelo de todo cristiano, hallarlo y tener una comunión íntima y profunda con Él. En Deuteronomio 4:29 nos dice, mas si desde allí buscases a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscases con todo el corazón y con toda tu alma. Si tú buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, la recompensa será que lo vas a encontrar. Y vas a encontrar uno de los mayores beneficios, que es tener una comunión genuina y permanente con Él. En Jeremías 29, del 12 al 14, nos dice, es la promesa de Dios, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. Es una promesa de Dios. Las bendiciones de Dios vendrán cuando tú dispones tu corazón buscarlo. Uno de los grandes beneficios, volvemos a repetir, es esa comunión genuina y permanente y profunda que uno tiene cuando busca de Dios y porque lo vas a encontrar. Hay otras recompensas también cuando tú buscas y hallas a Dios. En primer lugar, pues también nos trae paz y también te trae prosperidad. Y esa prosperidad no solamente tiene que ver con el aspecto económico, pues eso ya lo hemos dicho, pero es bueno resaltarlo, porque a veces dice, pero yo sigo lo mismo, ¿no? La prosperidad puede ser económica, puede ser espiritual, en donde puede darte el gran beneficio, en donde tu familia uno a uno puede estar yendo en los caminos del Señor, en donde sus ojos van a estar centrados, pues de toda tu familia, en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Y esa es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad, a veces, por ejemplo, pensamos también en que la iglesia que tan próspera puede ser porque de repente crece en infraestructura y todo lo demás, pero no es eso. Una iglesia, pues podemos ver de que puede ser próspera o de repente el sitio en donde uno congrega puede ser próspero cuando hay verdaderas personas que busquen a Dios intensamente de corazón, porque eso va a implicar en sus vidas, va a implicar va a tocar la vida de sus familias y de todos sus seres, en donde vivirán vidas en principios, en valores, y la gloria de Dios se manifestará en el hogar. Otra de las recompensas recibidas cuando buscamos de Dios es que nos va a conceder victoria sobre nuestros enemigos. No te estoy diciendo que no vas a tener problemas, todos tenemos, pero Él es el que lucha por nosotros. También nos permite, cuando buscamos de Dios intensamente, nos permite que podamos servirle con éxito. Y es que realmente, pues, cuando uno encuentra al Señor y uno entiende las Escrituras, pues tenemos un gran deseo de servirlo. Pero ese servicio puede ser simplemente más exitoso realmente cuando tú tienes una comunión con Él. ¿Por qué? Porque estás haciendo
las cosas que Él mismo te viene guiando, estás utilizando las estrategias que Él mismo te estás dando en ese tiempo de intimidad con Él. Y por otro lado, también cuando tú estás ya en la presencia de Dios y tú buscas pues de todo corazón, las respuestas a tus oraciones vendrán. Ahora, no te estoy diciendo que las oraciones que las respuestas todas van a ser afirmativas por si acaso, porque Dios te dice sí, Dios te dice no, Dios te dice espera, no es el momento. Pero Dios va a atender tus oraciones. Y conforme tú vayas orando, pues Dios va trabajando en tu corazón para aceptar su voluntad. El Salmo 103, el Salmo 119, en el verso 3, también dice que cuando buscamos a Dios con todo el corazón, seremos guardados del pecado. Y ese es un tema que lo vamos a tratar la próxima semana. Bien, mi querido hermano, hemos hablado en esta noche sobre el Salmo 119, el verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Guardemos su palabra. ¿Qué es guardar? Valorar y ponerla por práctica. Pero para valorar y ponerla por práctica tenemos que conocer su palabra, ¿verdad? Tenemos que conocer. Entonces, meditemos. ¿Qué tanto estamos guardando su palabra? Estamos valorando la palabra de Dios. La estamos poniendo por obra. ¿Tienes ese deseo profundo de conocer las Escrituras? Algo que tenemos que meditar. Y obviamente, pues busquemos a Dios en la oración, en la lectura de su palabra, en los tiempos de meditación y en esos tiempos de silencio, donde estás solo tú con Él. Y si no experimentas la presencia de Dios, pues hay que revisar nuestra vida. De repente hay un pecado consentido, de repente te estás enfocando en las preocupaciones o realmente también lo estás haciendo en el tiempo ni en el lugar apropiado. Porque todo esto te dificulta de que puedas estar gozando de la presencia de nuestro Dios. Tenemos que buscarlo de todo corazón, poniendo todo el esfuerzo y haciendo todo un sacrificio también. Y obviamente eso no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero déjame decirte que si tú lo buscas de todo corazón, pues hay grandes promesas. Gozar de esa comunión con Él, gozar de la paz, de la prosperidad, de la victoria de sus enemigos, de servirle a Él con éxito y también que nuestras oraciones sean atendidas. Reflexionemos sobre todo esto y sobre todo hagamos un fiel compromiso de buscar al Señor continuamente. Tengamos ese deseo de que pues no merece la pena vivir si no estamos en la presencia de Dios. Y sobre todo, nuestra vida carece de sentido si no estamos en la presencia de Dios. Anhelemos, deleitémonos estando en la presencia de nuestro Dios. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas a través de ella. Y hoy hemos aprendido, Señor, a buscarte de todo corazón. Señor, tú pones el querer como el hacer. Y hoy abrimos nuestros corazones y expresamos nuestro deseo de buscarte. Señor, pues que realmente podamos nosotros entender que hay que pagar un precio, hay que esforzarnos para estar en tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos.
Señor, que realmente haya una actitud de buscarte sinceramente en nuestro corazón, que sea continuo, permanente, y que, Señor, que estemos dispuestos a pagar ese precio, porque sabemos que los beneficios recibidos serán grandes. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, gracias por tus promesas, y siempre oramos y te pedimos, ayúdanos todo lo que hemos aprendido hoy, que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este miércoles y nuevamente les reiteramos, pues estamos esperando tus donativos para poder llegar a aquellas personas que están pasando necesidad y también para poder honrar a nuestros adultos mayores. Gracias a cada uno de los que ya dieron también. Gracias. Y pronto estaremos pues mostrándoles los videos de cómo la iglesia pues respondió a este llamado. Gracias. Que Dios los bendiga, que el Señor siga derramando muchas bendiciones sobre sus vidas. Nos vemos.